pasa nada. Bien. Ahí ya estamos grabando. Bien. Avísenme cuando ya se vea la pantalla. Así empiezo a explicar. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Fíjense, les dejé 5 ejercicios muy sencillos que se resuelven con estas ecuaciones que tenemos. Entonces vamos a empezar con el primero que dice, en un reactor de volumen variable se hallan 20 litros de un gas a temperatura constante y una presión de 1,5 atmósferas. Calcular la presión generada por el gas cuando se comprime el mismo hasta un volumen de 10 litros. Bien, yo lo que suelo hacer en estos ejercicios, esto es un consejo, cada uno lo hace como quiere, es anotarme los datos, ¿sí? Entonces me pongo acá los datos que tengo y voy anotando. Pues voy a tener que agrandar un poco más porque si no, no puedo escribir bien. Bien, vamos a anotar entonces los datos. Entonces, fíjense lo que tenemos. Dice... Ahí tendríamos que usar, o sea, por el enunciado podríamos ya deducir que tenemos que aplicar la de Boyle. ¿La de qué? La de Boyle. Sí, exacto. Exacto. Sí, perfecto. Yo justamente hago los datos para eso. Fíjense que yo tengo, ya cuando me dicen 20 litros, ya es el volumen 1, ¿sí? Volumen 1 o volumen inicial, ¿sí? Ya sé que es 20 litros. Perfecto. Sí, en realidad no hace falta que haga todo esto yo, pero lo muestro. De un gas a una temperatura constante, ya si me está diciendo que esa temperatura constante ya está, ¿sí? Ya sé qué ecuación tengo que, pero bueno, por ahí no me doy cuenta. Entonces me dice presión de 1,5 atmósferas, entonces tengo la primera presión. Presión 1, 1,5 atmósferas. Igual esto de ponerse acá los datos sirve para después no equivocarse en los números, porque después ponemos un número al revés y me dan los datos cualquier cosa. 1,5 atmósferas. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Me dice, se comprime hasta un volumen de 10 litros. Entonces me da el volumen 2, 10 litros. ¿Sí? Y seguramente lo que me está pidiendo es calcular la presión final. Entonces, presión 2, ¿cuál va a ser? Entonces, fíjense, vamos a ver si se cumple lo de las proporcionalidades, ¿sí? Si se cumple cuando hacemos la ecuación. Teníamos que presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen 1, va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, despejando matemáticamente de acá, como yo quiero hallar, se me fue el mouse a la mierda, presión 2 por volumen 2, ¿sí? Esta es la ecuación de Boyle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la presión 2. Estoy diciendo dejar la presión 2 sola, entonces esto sería que presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido volumen 2. Presión 1 por volumen 1 dividido volumen 2. Bien, entonces hago la cuenta, es muy sencillo. Fíjense, vamos a tener 1,5 atmósferas. Volumen 1, 10 litros. ¿Sí? Y El volumen 2, volumen 1 son 20 litros, me bien. parece, ¿no? Qué atenta que estás, muy bien. yo ya no estoy atento. 20 litros, perdón, entonces acá 20 litros y volumen 2, bien, por eso hay que anotarse los valores. Y volumen 2, 10 litros. Bien, entonces, como ven acá, litro lo puedo cancelar con litro y me va a estar dando el valor de presión 2 en atmósfera. Fíjense que 1,5 por 20, ¿sí? O por 2, como quieran, va a ser 300 dividido 10. Esto me va a dar 3 atmósferas. ¿Sí? Esto me está dando 3 atmósferas. Y fíjense lo que está sucediendo. La ley decía que eran inversamente proporcional. O sea, fíjense, el volumen 2 es la mitad del volumen inicial. Y la presión obtenida es el doble de la presión inicial. O sea, se cumple la ley perfectamente. ¿Sí? Acá ahí son inversamente proporcional la presión y el volumen. ¿Queda claro? Vamos al segundo, ¿sí? Que en el segundo ya no voy a explicarlo todo así, lo vamos a hacer directamente. Esperen que quiero achicar un poquitito. No puedo. Ahí. En el segundo, lo que va a suceder, ¿sí?
Vamos a leer un poquitito. Dice, en un reactor de volumen constante se contiene una cierta cantidad de gas a una presión de 0,5 atmósferas. Ya si me dice que el volumen es constante, es porque voy a usar la ley de gas de Ilusac, donde presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces voy anotando. Presión 1, ¿sí? Sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ya pongo directamente la ecuación, así lo hacemos más rápido. Bien. Entonces vamos reemplazando, simplemente vamos reemplazando. La presión 1 dice 0,5 atmósferas, entonces ponemos 0,5 atmósferas. Acá recuerden que son directamente proporcionales, o sea que un aumento de uno tiene que ser un aumento del otro, o una disminución de uno tiene que ser la disminución del otro. Sobre temperatura 1, está a una temperatura, esperen que no lo leo, de 10 grados Celsius. Entonces ponemos acá 10 grados Celsius. ¿Sí? Calcular la presión 2, o sea, la presión es la que quiero averiguar. Presión 2. ¿Sí? Y si me pide calcular la presión 2, la temperatura que está acá abajo pasa multiplicando. Así que vamos a pasar directamente multiplicando. Voy a poner por la temperatura 2, que ahora vemos cuánto es. Me dice 20, ¿no? Sí, 20 grados. Listo. Por 20 grados Celsius igual a la presión 2. Entonces, fíjense una cosita. Grados Celsius se va con grados Celsius y me queda 0,5 por 20 dividido 10. Hay una disminución de la temperatura. Entonces, vamos a ver si se cumple. Estas son directamente proporcional, ¿sí? Tiene que haber una disminución de la presión. No, hice algo mal acá. A ver, vamos a hacer la cuenta y listo, más fácil. 0,5. Da 1. Da 1. A ver. No, es que me parece que puse algo mal. Un reactor de volumen constante se contiene... Da 1. Por ahí habría que invertir las temperaturas. Ahí sí disminuye. Pero pará, una temperatura de 10 grados Celsius. Temperatura 1 de 10 grados Celsius. Temperatura... Bien, sí, da 1. Presión 2. Bueno, una atmósfera. Sí, acá hice algo mal. Ah, no, no está mal, está bien. Está perfecto. Sí es el doble. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es decir, era 0,5, aumentó. Está bien, disminuí la temperatura. Perdón, aumenté la temperatura al doble y aumentó la presión al doble. Está bien. Yo decía, no, está mal, está bien. Una atmósfera es el doble de 0,5. Ya estoy quemado, chicos. Bueno, fíjense una cosita, que esto, a raíz de lo que me preguntaron antes de la temperatura en Kelvin, vamos a hacer esta misma ecuación, pero con la temperatura en Kelvin. Y van a ver, yo lo que esperaría ver es que la presión sea la misma, sea de una atmósfera. Bueno, fíjense lo que pasa si lo hago con Kelvin. Pongo 0,5 atmósferas, ¿sí? 0,5 atmósferas por la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin, recuerden que es a los grados Celsius sumarle 273. Entonces acá me queda 293 Kelvin. ¿Sí? 293 Kelvin. Dividido la temperatura 1, que es 10 grados Celsius, también pasada a Kelvin, que va a ser 283 Kelvin. Y acá ya se pueden dar cuenta que acá no está la proporcionalidad. Por eso esto no va a mantener la proporción. ¿Por qué? Porque acá se ve claramente que 10 es la mitad de 20, pero 283 no es la mitad de 293 ni aganchazos. Por eso esto no mantiene la proporción. Para que mantenga la proporción hay que trabajarlo en grados Celsius. ¿Se entiende ahora mejor? Bueno, si hacemos la cuenta es más. Esto ni siquiera da una atmósfera. No sé cuánto da. ¿Quién me hace la cuenta, por favor? 0,5. Bien. ¿0,5 segura? Ah, 0,517. Ah, ahí está. 0,52 vamos a poner, si querés. Sí. 0,52 atmósferas. Entonces, en estas ecuaciones, ¿sí? De ley de los gases, donde yo tengo un estado inicial y un estado final,
tengo que usar la temperatura en grados Celsius para ver las proporcionalidades. De hecho, fíjense que las presiones son distintas. Entonces uno dice, bueno, ¿a cuál le presto atención? A lo que le tenemos que prestar atención es a la temperatura en Celsius, porque estas leyes fueron descubiertas, fueron trabajadas con esas temperaturas, no con temperaturas Kelvin. El problema del Kelvin sucedió después cuando venimos con las próximas ecuaciones de fase ideal y de estado. Bien, vamos a el ejercicio número 3. No sé si me va a entrar acá. Sí, me va a entrar. En un reactor de volumen constante, de volumen variable, perdón, se colocan 30 litros de un gas. Entonces, fíjense que ya esta es la ley la ley de Charles, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer... Acá, en negro. Vamos a tener que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y entonces ahora vamos a reemplazar simplemente. Lo tengo que subir de nuevo, no veo. 30 litros de un gas, entonces vamos a tener, a ver qué quiero calcular. 30 litros de gas, 16, calcular el volumen que ocupará. Bien, es decir, lo que quiero calcular es volumen 2. Entonces me va a quedar que volumen 2 va a ser igual, ¿sí? A volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2. Entonces, reemplazamos simplemente. Vamos con los valores. Entonces, volumen 1 eran 30 litros. Temperatura 1, 16 grados Celsius. 16 grados Celsius. Y temperatura 2 creo que era 4. A los 4, bien. Entonces acá, 4 grados Celsius. Bien. Entonces, fíjense, grados Celsius se va a cancelar con grados Celsius. Acá va a pasar de nuevo lo mismo, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer con Kelvin y van a ver que sucede lo mismo. ¿Quién me dice la cuenta, por favor? 30 por 4 dividido 16. 7,5. Bien. ¿Suena lógico? ¿Qué les parece? 7,5 litros. ¿Suena lógico? A ver si tiene la lógica. ¿Cómo eran las condiciones en esta ley? ¿Eran directas o inversas? Directo. Directas. Y entonces, ¿qué pasó con la temperatura? Disminuyó, ¿sí? Si se dan cuenta, disminuyó 4 veces, ¿sí? ¿Y qué está pasando con el volumen? También disminuyó 4 veces, ¿sí? La mitad de 30 es 15, la mitad de 15 es 7,5, ¿sí? Y disminuyó 4 veces el volumen. Si lo hacemos con Kelvin, va a pasar exactamente lo mismo que pasó acá, ¿sí? Porque 4 más 2,73 me va a dar 2,77 y 16 más 2,73 me va a dar 2,89. Estas temperaturas que van a quedar no van a ser una la cuarta parte de la otra, ¿sí? Es decir, la de arriba no va a ser la cuarta parte de la de abajo, con lo cual la proporción esta de volumen no se va a mantener. Si quieren, hagan la cuenta, pero solamente es para demostrarles que en estas ecuaciones de las leyes de los gases se utiliza la temperatura en grados Celsius para ver lo de la proporcionalidad. ¿Está? ¿Venimos bien por ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos entonces al cuarto ejercicio. El cuarto ya no usamos las leyes de los gases, ¿sí? Sino que vamos a usar la ecuación de estado, ¿sí? Y en la ecuación de estado seguimos usando la temperatura en Celsius, no, ahora podemos usar la temperatura en Kelvin, ¿sí? Porque acá es cuando yo no dejo nada constante y entonces se pueden tener interpretaciones malas. Dice, en un reactor de volumen variable se hallan 50 litros de un gas a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Calcular la presión que generará el mismo cuando se disminuya el volumen hasta los 30 litros y se aumente la temperatura a los 10 grados Celsius. Entonces, vamos a poner la ecuación, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y lo que me está pidiendo es calcular la presión que generará, o sea, la presión 2. Entonces, ¿Cómo se llama, profe, esa esta es la ecuación de estado. ecuación? Ecuación de estado. Entonces vamos a decir que la presión 2 va a ser igual
Este término va a quedar exactamente igual porque no lo muevo. Va a quedar presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, ¿sí? Por temperatura 2 acá arriba y volumen 2 acá abajo. Bien. Entonces, vamos ahora a calcular la presión. Reemplazamos simplemente y vamos a obtener el valor que deseamos. Presión 1, 4 era. Presión 1 es una atmósfera, entonces ponemos una atmósfera. Esperen que alguien quiere entrar. Si no vi mal, el volumen 1 era 50 litros por 50 litros. Esperen que admito, no sé quién quiere entrar. Hasta Oscar Cardoso. Bien. Entonces, tenemos presión en una atmósfera, volumen inicial 50 litros, ¿sí? Y 0 grados Celsius. Acá ya viene la primera complicación. No usamos la temperatura en Celsius en esta ecuación, usamos la temperatura en Kelvin. Entonces acá ponemos, y fíjense por qué. Si yo pusiera 0 acá, ¿qué pasa? Cualquier número dividido 0. Matemáticamente hablando, ¿qué sucede? Ah, se quedaron todos callados. No puedo dividir por 0. Sería un absurdo, ¿sí? No tendría un resultado. Algunos te dicen, bueno, cualquier cosa divide 0, 0. Bueno, sí, eso es un absurdo. Entonces, acá no puedo poner la temperatura en Celsius, la tengo que transformar a Kelvin. Entonces voy a poner 273 Kelvin, porque 0 más 273 me va a dar 273. Bien. Por volumen 2, que es 30 litros, si no me fijé mal. Y lo que no me acuerdo es la temperatura 2. El 4. Está bien. Calcula la presión que generará hasta cuando se comprima hasta los 30 litros y se aumente la temperatura hasta los 10 grados Celsius. Entonces, 10 grados Celsius serían 283 Kelvin. ¿Ah? 283 Kelvin acá. Entonces, hacemos cuenta. Fíjense, Kelvin se va con Kelvin, litros se va con litros, y esta presión me va a estar dando en atmósferas. 1 por 50 por 283 dividido 273 por 30. ¿Quién me dice cuánto da esto, por favor? 1,72, ¿puede ser? 1,72, no sé, Sí. 1,72 atmósferas. Bien, perfecto. Entonces, acá ya empezamos a entender por qué las temperaturas tienen que estar en Kelvin, ¿sí? Ojo que acá puede pasar algo, ¿eh? Yo en estas ecuaciones, la de las leyes de los gases, imagínense que lo hubiese hablado de una temperatura inicial de 0 grados. Hubiese llegado a lo mismo, hubiese tenido un absurdo, ¿sí? Estas ecuaciones de los gases se usaron solamente para ver qué pasaba con la presión y con la temperatura, con el volumen, cuando se mantenía una constante. Por eso no son cálculos que se utilizan en la industria, para nada, ¿sí? Simplemente son para conocer una proporcionalidad, pero a la hora de trabajar con gases hay que usar la temperatura en Kelvin, ¿está? Bien, vamos al último ejercicio. El último ejercicio, ¿sí? Tiene que ver con la ecuación del gas ideal, ¿sí? No cuando tengo un estado inicial y final, sino cuando tengo una cierta cantidad de gas, ¿sí? Y quiero saber, en este caso, la presión que genera esa cantidad de gas. ¿Está bien? Entonces, vamos a anotar la ecuación. A ver si me entra acá abajo. Sí. Vamos a poner la presión, ¿sí? Por el volumen va a ser igual al número de moles por R por T. Entonces, de acá despejo y me queda que la presión, es más, esta ecuación es más conocida así, es igual a N por R por T sobre B. Esta ecuación se la conocen en muchos libros, las van a ver así. N por R por T por B. Entonces vamos a calcular esa presión de ese gas. El número de moles, vamos a poner 5 moles, decía ahí. Entonces vamos a poner que presión va a ser igual a 5 moles. Bien. R es la constante de las gases, que vale 0,082 atmósferas por litro
sobre Kelvin por mol. Es más largo escribir la unidad de este coso que hacer la cuenta. Por la temperatura, que no me acuerdo, tengo que leerlo. 18 grados Celsius. ¿Sí? Por 18 grados Celsius, si alguien me lo suma a Kelvin, serían 293, 291. 291 Kelvin. Si me equivoco, dígame. 291 Kelvin. ¿Sí? Dividido el volumen, que dijimos recién que era 20 litros. Lo pongo acá, dividido 20 litros. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, este mol se cancela con este mol. Este Kelvin que está multiplicando se cancela con este Kelvin dividiendo. Este litro que está dividiendo se cancela con este litro que está multiplicando. Y la cuenta me tiene que dar en presión atmosférica. Entonces, 5 por 0,082 por 291 dividido 20. ¿Cuánto da esto, por favor? 5,96. Bien, 5,96. Y esto es un valor que es importante que tengan, porque se lo hice a propósito. Todos los valores que están acá, en esta última ecuación, se los hice a propósito. Fíjense que le estoy hablando de un reactor de 20 litros, ¿sí? Un recipiente de 20 litros. Son tachos que son muy comunes encontrar en la industria y es muy común encontrar recipientes de gas de 20 litros. Y 20 grados Celsius, 18 grados Celsius es una temperatura de trabajo, es una temperatura que puede haber en cualquier hangar, en cualquier galpón, en cualquier planta, ¿sí? Y estamos hablando de 5 moles de gas, que 5 moles de gas no es nada de otro mundo. Estamos calculando la presión que se puede generar adentro de un recipiente común, ¿sí? Que contiene un gas ideal. Fíjense, esta es la presión que se puede generar dentro de un gas que se comporte idealmente. ¿Tá? Por eso les puse a propósito estos valores. Si se dan cuenta, es una presión, no es, oh, qué presión elevada, pero es una presión para tener en cuenta, ¿sí? Son casi 6 atmósferas de presión, 6 veces más que la presión atmosférica. Esto es para que vean, si yo voy aumentando más la temperatura, cómo va aumentando. Fíjense que lo que yo aumento en la temperatura va acá, va modificando acá. Un poco de aumento en los contenedores de los gases hace aumentar mucho la temperatura, ¿sí? Del recipiente, la presión interna del recipiente. Mañana vamos a ver en química que estas presiones, en realidad, se puede tener un valor más acercado a lo real si conozco quién es ese gas. Pero por ahora, esto es todo, gente. A ver qué vamos a dejar. Voy a dejar de grabar ahora un cachitito y dejar de presentar. Bien, vamos a detener la grabación. Detener la grabación.